Pentecostés era una de las tres principales fiestas judías que se celebraban en Jerusalén en tiempos de Jesús. 3 veces al año todos los judíos debían reunirse en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que les recordaba la salida de todo su pueblo de la esclavitud que vivía en Egipto hacia la tierra prometida, más o menos 1200 años antes de Jesús. Luego se reunían durante Pentecostés y finalmente, más adelante en el año, celebraban la fiesta de las enramadas, que también les recordaba que en el peregrinaje desde Egipto hacia la tierra prometida vivieron en champas, en enramadas. La palabra Pentecostés viene del griego, significa penta, es decir, 5 o 50. Primero porque se celebra 50 días después de la Pascua de Resurrección. También se le conoce como la fiesta de las semanas porque se celebra 7 semanas después de dicha Pascua. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dicen que todos los judíos estaban reunidos en Jerusalén justamente para celebrar el día de Pentecostés y que Pedro y los demás discípulos aprovecharon para predicarles sobre Jesús, sobre su vida, sobre su ministerio y sobre sus enseñanzas. Y que mientras estaban reunidos, por un lado, ráfagas de viento se experimentaron y luego lenguas como de fuego bajaron y se posesionaron sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. En este sentido, Pentecostés más o menos significa 4 cosas. Primero, significa el cumplimiento de la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos, que Él iba a regresar al Padre, pero que pediría al Padre que Él les enviara un abogado, un intercesor, otro consolador. Dios siempre cumple con sus promesas y la llegada del Espíritu Santo es el cumplimiento de una de esas promesas. Segundo, Dios nunca nos deja solos y solas. Jesús ha dicho a sus discípulos, voy a regresar al Padre, pero no los dejo huérfanos, no los voy a abandonar, no los dejo solos. La presencia de Dios, del Padre y del Hijo, de alguna manera va a continuar en la comunidad de discípulos, en la persona del Espíritu Santo. Número 3. El día de Pentecostés, que se celebra hoy en la mayoría de las iglesias católicas o cristianas, nos recuerda que el Espíritu Santo es derramado en la iglesia el día de Pentecostés, la iglesia como comunidad de fe. Pero como individuos recibimos el don del Espíritu Santo cuando somos bautizados. No importa si somos bautizados cuando estamos pequeños, cuando somos niños o niñas, cuando somos jóvenes o adultos. Hay un solo bautismo y durante esa experiencia las personas reciben el don del Espíritu Santo. Los 4 evangelios nos hablan sobre el bautismo de Jesús por parte de Juan en el río Jordán y que durante el bautismo el Espíritu Santo en forma de paloma bajó y se posesionó sobre Jesús. Eso también nos hace pensar que todos nosotros y nosotras recibimos ese don también cuando somos bautizados. Además, Hechos 2:38 dice que Pedro, después de predicar a la multitud de personas que están reunidas en Jerusalén, les invita a bautizarse para que ellas reciban el perdón de pecados por un lado y por el otro lado el don del Espíritu Santo. Y dice Hechos que cerca de 3,000 personas fueron bautizadas. Así que ese Espíritu de Dios, la presencia de Dios entre nosotros y nosotras, es recibida en el momento del bautismo. Finalmente, creo que el Espíritu Santo nos capacita como individuos y como iglesia. Como individuos nos capacita para llevar una vida de fe, para practicar el amor de Dios,
para practicar las enseñanzas y los principios que como cristianos y cristianas proclamamos. Y como iglesia también nos capacita para continuar la obra del reino de Dios y para continuar hablando por los más desposeídos. El Espíritu Santo nos capacita para hablar en lenguas, para hablar el lenguaje de los niños y las niñas, para hablar el lenguaje de los pobres, para hablar el lenguaje de los jóvenes, de los adultos, de los marginados y sobre todo para hablar el lenguaje profético que la iglesia debe realizar. Este fin de semana ha habido muchas protestas a nivel de todo Estados Unidos por la muerte de George Floyd, este afroamericano asesinado básicamente, brutalmente, por la policía de Minneapolis. Y en ese sentido el pueblo se manifiesta indignado, porque es increíble que a estas alturas, en pleno siglo XXI, se sigan viviendo esos actos barbáricos de racismo, de violencia y de abuso. Entonces, como iglesia y como seres de fe, personas de fe, el Espíritu Santo nos ha capacitado justamente para hablar el idioma de la protesta, el idioma profético de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Así que, hermanos y hermanas, que este día de Pentecostés podamos por un lado recordar que Dios siempre cumple con sus promesas, que nunca estamos solos y solas porque a través del Espíritu Santo Dios camina con nosotros y nosotras. Tercero, que el Espíritu Santo es recibido en nuestras vidas durante el bautismo y en la iglesia en el día de Pentecostés. Y finalmente, que este Espíritu nos capacita para la obra de Dios, para la justicia, para el bien y para vivir entre nosotros la experiencia del amor, la justicia y la misericordia que Jesucristo nos proclamó. Amén.